Buenos días con todos ustedes. Nuevamente soy el profesor Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia Universal tocaremos el tema del imperialismo. Para ello quiero que me sigan en el desarrollo de esta clase. El imperialismo se da desde el año 1870 a 1914, a inicios de la Primera Guerra Mundial. Incluso podemos decir que el imperialismo viene a ser una de las grandes causas para que se diera la Primera Guerra Mundial. Diremos que es el proceso a través del cual un Estado poderoso o un país poderoso somete a un país más débil o subdesarrollado, podemos decirlo así también. Implicó no solo la expansión comercial, sino también el dominio político, ocupación militar y una explotación sistemática de los recursos naturales, es decir, las materias primas que poseía dicho país. En otras palabras diremos, es el sometimiento que hace un país poderoso, un país estable económicamente ante un país subdesarrollado en lo comercial, político, social, ideológico también. Características del imperialismo. Diremos, viene a ser la implementación de la oligarquía financiera a través de la Liga de las Capitales Industriales y Bancarios. ¿A quienes se le considera como oligarquía? Es una clase social que tiene una estabilidad económica. También podemos decir que está por encima de algunas personas, por su riqueza, claro está. 2. Surgimiento de grandes monopolios por parte de las potencias mundiales. Una de las características viene a ser el monopolio comercial que ellos establecían ante los países subdesarrollados. ¿Cómo funcionaba esto, profesor? Un país que tenía la tecnología para producir, para crear máquinas, estas fácilmente no podían estar solo en su territorio. ¿Qué hacían? Era vender estas máquinas a otros estados, a otros países, quienes no tenían esa tecnología. En eso consistía el monopolio comercial. Reemplazo de exportación de mercancía por exportación de capitales. Ojo, los grandes potencias mundiales, ellos ya no se van a dedicar a crear, sino simplemente a prestar. ¿Qué cosa prestaban? Venían a ser el dinero. Eran simplemente intermediarios entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Los deficitarios venían a ser los que no tenían los recursos necesarios para abrir una empresa, por ejemplo. Mientras tanto, los agentes superavitarios venían a ser esas personas quienes poseían grandes riquezas. Estos países potencias venían a ser intermediarios. Empezaba a prestar dinero o enviar tecnología, como etcétera, ¿no? Dominación cultural sobre los países conquistados. Es decir, al entrar en un país, entra con todo su nivel cultural. Lo que va a querer es transformar las costumbres, las tradiciones que posee ese pueblo o ese país subdesarrollado y va a querer imponer sus costumbres. Repartición territorial entre los grandes potencias. Esto se va a dar ya cuando no solo hay un país capitalista, un país que tiene una estabilidad económica, sino va a surgir varios países, como viene a ser Inglaterra, Francia, vamos a tener a España, vamos a tener a Portugal, vamos a tener a Rusia, Alemania, Holanda, como etcétera. Entre ellas se van a repartir los territorios. Los factores que facilitaron la expansión imperialista. ¿Cuáles son esos factores que facilitaron la expansión? En el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto ideológico y en el aspecto demográfico. Iniciamos con 1. A. Económicos. Los estados europeos necesitaban conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Las potencias imperialistas tienden a obligar a sus colonias a comerciar
en forma exclusiva con su metrópoli. ¿Qué viene a ser un metrópoli, profesor? Viene a ser una ciudad organizada, es decir, un país capitalista ponía su mercado ya organizado desde donde podía tener el control comercial de los países subdesarrollados. Vamos a ver 4 características dentro del aspecto económico que facilitaron la expansión imperialista. 1. La caída de los precios provocado por la crisis del año 1873. ¿Qué pasó en el año 1873, profesor? Aquel entonces se vivía lo que viene a ser la revolución industrial y había un excedente en cuanto a la producción de las maquinarias, en la producción de los productos, etc. Como había demasiada producción, había demasiada demanda de cuanto de las ventas de productos en el mercado europeo. Esto hace que mayor demanda, los precios empiecen a bajar. Un ejemplo claro, ya pasándonos a la economía, diremos, por ejemplo, ¿qué pasa si en el mercado todos venden papa? Por lo tanto, el que va a comprar te va a preferir a la persona quien quiera vender su producto a bajo precio. Así era lo que ocurría aquel entonces, el año 1873. Tantos vendían iguales sus productos que el mercado, el precio de ese producto empezaba a bajar. 2. Invertir en países fuera de Europa como préstamos. Lo que ocasionó esto, ellos ya a través de la venta de estos productos, a la venta de maquinarias, amasaran gran riquezas y ya no podían vender más en su país. Lo que ocasiona es que se trasladen a otro país con la finalidad de que empieza a prestar dinero en otros países. Consecuencias de la segunda revolución industrial. Ojo, como ya te había dicho antes, dentro de este periodo se daba lo que viene a ser también la revolución industrial. Demanda de materias primas como el oro, caucho, el cobre y por supuesto el petróleo. Todo ello para poder generar nuevos recursos. Estas venían a ser materias primas que van a ser transformadas para que surjan otras materias. Por ejemplo, del oro se podía hacer collares. 2. Demográficos. El acelerado aumento de la población europea en el siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes de una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores oportunidades. En aquel entonces, Europa empezó a masificarse en cuanto a la población. ¿Por qué hubo un aumento poblacional? Esto se debe a causa de la segunda revolución industrial, donde surgen los farmacéuticos. Esto hace que las personas antiguamente, cuando no había un remedio para la gripe, por ejemplo, estas murieran rápidamente. Pero como ya había un avance, un desarrollo en la farmacéutica, este humano que estaba con gripe simplemente se curaba a través de medicina. Esto ocasionó que haya mayor superpoblación. Esta superpoblación después causaría una mayor demanda de trabajadores en Europa, lo que ocasiona emigraciones a otros países o migraciones, movimientos nada más de un lugar hacia otro. En el aspecto político diremos que los grandes países capitalistas lo que van a querer es apropiarse de puntos estratégicos para controlar el comercio, como viene a ser el canal de Panamá, como viene a ser el mar Mediterráneo, como etcétera, o también donde se podía conseguir materia prima. De ideológicas, como ya habíamos mencionado, en cuanto a lo ideológico, estas grandes potencias lo que van a querer es evangelizar y civilizar según los pensamientos que tenían ellos. Según ellos decían que estos países subdesarrollados tenemos que educarlos, tenemos que evangelizarlos, porque eran inferiores. Ellos se basaban en la teoría de Charles Darwin, en la superioridad de una especie hacia otra. Ellos se consideraban superiores a estos países subdesarrollados.
Organización administrativa en el imperialismo. ¿Cuáles venían a ser las organizaciones administrativas de aquel entonces en el periodo del imperialismo? 1. El protectorado. El protectorado viene de protección, ya que estos países capitalistas ingresaron a un país y dominaron el comercio de ese lugar. Incluso tenían manipulado la política de ese lugar, pero no controlaban ese lugar o ese país, ya que tenía su propia autoridad, pero sí tenían influencia en las tomas de decisiones de estas autoridades autónomas del país. Él se refugiaba en ese lugar con la finalidad que ese gobernador o ese estado del país empezara a proteger ante otra invasión capitalista. Colonias. Las colonias vienen a ser ya regiones conquistadas, donde las autoridades ya pertenecían al país imperialista quien dominó esas tierras. Por ejemplo, Inglaterra y África. Cuando Inglaterra empezó a dominar las tierras de África, el territorio que lo poseía ya se le conocía como colonias, donde esta pequeña colonia obedecía todos los mandatos que venían de Inglaterra y ya no de África. Eso se le decía colonias. Concesiones ya también eran acuerdos o tratados comerciales que se realizaban ante un país subdesarrollado, ya sea para extraer materia prima, ya sea para tener acceso al transporte, como etc. 4. El reparto colonial del mundo. ¿Cómo se va a dar el reparto aquel entonces en el siglo XIX? En el año 1870 se distinguen en el mundo dos grandes conjuntos de territorios coloniales. Uno, considerado los antiguos, entre ellos vamos a considerar a España, Portugal y Holanda. ¿Por qué se le dice antiguos, profesor? Porque esta ya estaba finalizando en cuanto a las colonizaciones que había hecho. Mientras tanto, la nueva que se estaba dando con fuerza aquel entonces, las colonias, venían a ser de parte de Francia, Inglaterra y Rusia. Más que todo, el que sobresale viene a ser Inglaterra. Como pueden observar, él tuvo mayor dominación. Vemos las imágenes de todos los países quienes dominaron a los países subdesarrollados o países que no tenían esa estabilidad económica. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia, España, Portugal, Países Bajos, Imperio Otomano y Bélgica. También hablaremos acerca de esas zonas que se disputaban estos grandes capitalistas. Zonas que se disputan vienen hacia las siguientes: el mar Mediterráneo. ¿Por qué el mar Mediterráneo quisieron conquistar los grandes países imperialistas? Por esto. Como pueden observar, el Mar Rojo daba salida a lo que viene a ser el mar Mediterráneo y a la vez unía lo que viene a ser el Océano Índico con el Océano Atlántico. Era una vía por donde se transportaban grandes recursos. Esta vía que une el Mar Rojo con el mar Mediterráneo se le conoce como el Canal de Suez. Inglaterra, por su parte, diremos, estableció un protectorado en Egipto, recibe posteriormente de Turquía la isla de Chipre, otro África, diremos. Allí se enfrentaban casi la totalidad de países europeos, los destacados fueron Inglaterra, Francia y Alemania. En otras palabras, se empezaron a quitar todos los territorios de África. ¿Quiénes? Francia, Inglaterra y Alemania. Como pueden observar acá en esta imagen, podemos decir que estos 7 países son los que dominan los territorios de África. De Extremo Oriente. Esto pasaba en África, que estaba en Occidente. ¿Qué pasaba en Oriente, donde está ubicado Rusia, China, India y Japón? En ese lugar, Rusia estaba dominando lo que viene a ser India. Incluso llevó a Gran Bretaña a ejercer protectorado sobre Afganistán y Birmania. Y Francia, diremos,
inició exploraciones en el desierto de Sahara, en África, y estableció un protectorado en Túnez. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo el imperialismo en el siglo XIX? Uno, diremos, consecuencias culturales. ¿Por qué las consecuencias culturales, profesor? Porque hay una pérdida de identidad, ¿está bien?, de parte de los colonizados. Otro, consecuencia social. La burguesía procedente de la metrópoli se ubicó en la clase alta de la sociedad, es decir, surge una clase social, la burguesía, que estaba dentro de las metrópolis. Las metrópolis vienen a ser ciudades organizadas sistemáticamente quienes tenían el dominio comercial y esta a la vez unía lazos con pueblos o ciudades, otras ciudades pequeñas. Consecuencias económicas. Los territorios ocupados se convirtieron en los productores de mercancía necesaria para la metrópolis, lo que causó la pérdida de la economía natural, así como la desaparición de formas ancestrales y culturales de la producción. Es decir, los grandes capitalistas, al ingresar a un país subdesarrollado, a un país de bajos recursos, lo que hace es modificar su economía. Consecuencias políticas. Los territorios colonizados experimentaron cierto grado de dependencia con respecto a las metrópolis, lo cual causó enfrentamiento entre otros colonizadores e imperialistas. ¿Qué nos quiere decir eso, profesor? Que los metrópolis, que vienen a ser ciudades que albergaban mayor cantidad de personas y que también se daba el control del comercio, venían a ser lugares de enfrentamiento entre los grandes imperialistas. Esos países querían ese control comercial de esa ciudad porque había mucha materia prima, porque el comercio se movía más por esa razón. Bueno, esto sería todo en cuanto a mi participación. Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense. Chao.